Dando primera mañana en la 103.9 FM Radio Altagracia, nos vamos a la línea telefónica porque estamos en conexión con el legislador provincial Gregorio Hernández Maqueda del bloque unipersonal Mejor Futuro. Gregorio, buen día, ¿cómo estás? Mariano Campelone te saluda y todo el equipo de Primera Mañana. Gracias por atendernos. Buen día, Mariano, buen día al equipo, un gusto estar con ustedes. Bien, Gregorio, bueno, hablamos del presupuesto 2026 y las dudas y el debate está sobre la mesa con respecto a la decisión del gobierno provincial de Martín Yarlora en esto de algunas modificaciones y cuestiones que van llamando la atención, que ustedes como oposición van visibilizando o poniendo también sobre debate, que quizás algo que el gobernador Yarlora no pretende debatir tanto. Sí, básicamente lo que vos decís es lo que corresponde en una república que haga la oposición. O sea, nosotros no nos votaron, no nos alcanzaron los votos para gobernar, para hacer oficialismo, para poner al gobernador, pero sí nos pudimos 23 bancas a controlar. Se me pierde la señal, Gregorio. No sé si es un problema de... Ah, Ahora, a ahora, ver ahí, ahora a mejor. ver ahí si Sí, mejora. sí, Sí, decía que básicamente eso es el rol en una república democrática, que quien no ganó la elección ejecutiva no se pase al oficialismo, sino que lo controle. Entonces, nosotros tenemos el deber de analizar las propuestas del gobernador, analizar los discursos del gobernador y decirle a la población si una se condice con la otra. Y en este caso les tenemos que decir que no. En este caso tenemos que contarle a la gente que una cosa es el anuncio del gobernador sobre una propuesta histórica de reducción de impuestos, que ujú, sería este presupuesto 2026, y otra sí. cosa es Se nos perdió la señal. lo que ha cambiado es el discurso, Sí. y que evidentemente que valoramos un cambio de discurso porque al menos da cuenta de una conexión con la realidad, Ujú, pero que no nos tome por tontos el gobernador, a los legisladores, y que vamos a confiar en que un presupuesto que después le delega las facultades para reacomodar las bases imponibles, la reducción de alícuotas, las exenciones, etcétera, vamos a confiar en que él va a mantener las cifras irrisorias de reducciones que nos propone, cuando además tampoco propone ninguna reducción en el gasto público innecesario. Entonces, vemos que no hay un plan económico coherente, sino más bien un espasmo de reacción frente a la derrota electoral del 26 de octubre, que se está por cumplir sí. un mes, y que en ese marco de una desesperación muy grande por reconciliarse con una parte del electorado, incurre en una gravísima mentira. Y bueno, es rol de la oposición y de todo buen político decir la verdad, por más que pueda ser una verdad incómoda, como es en Ujú, este caso, porque claramente nosotros veíamos con muy buenos ojos que el gobierno avance en una eliminación del impuesto a los ingresos brutos, en una ujú, eliminación del impuesto a los sellos, en una eliminación de las agencias que no tienen control del gasto por parte del Tribunal de Cuentas, en una eliminación de la propaganda política paga con dinero de los impuestos, no de la publicidad institucional oficial, no, de ujú. la propaganda política, que no es lo mismo, que avanzar una eliminación de los fondos reservados, en una creación de un esquema para control y transparencia. Nada de esto se ve en el presupuesto. Lo único que se ve, es cierto, para Sí. reconocer, es la eliminación del coeficiente de equidad inmobiliario, que Mm, fue una forma de calcular cómo se paga el impuesto evaluando los inmuebles de una forma totalmente arbitraria, caprichosa y exagerada, que terminó con que una señora, ama de casa de Cruz del Eje, tenía que pagar 800.000 pesos al año del inmobiliario urbano, lo cual era una locura. Y lo mismo con algunos negocios en Villa Libertador, por ejemplo, acá en ujú, Córdoba Capital. Entonces, pero de todos modos, el impuesto inmobiliario no deja de ser una mínima parte ujú. de los impuestos provinciales. El grosso es impuesto a los ingresos brutos, que es el más bruto de todos los impuestos, porque se aplica sobre la facturación, sin importar si Sí. tuviste ganancia o no, sin Ujú, importar si después se acumula con otros impuestos o no, sin importar si antes ya lo pagaste para comprar el insumo con el que después vos vendes o no. Entonces, es el más bruto de los impuestos, que debería ser lisa y ujú. llanamente eliminado. Si quisiéramos aliviar los bolsillos de los cordobeses, tendríamos que ir en ese sentido y no en el actuado por el gobernador
pero no en lo dicho. En lo dicho estamos de acuerdo. Está bien. O sea, a más impuestos, menor desarrollo y mayor poder, eso no hay ninguna duda. En esto la reducción y la eliminación en lo que es la nueva ley de promoción industrial, la nueva ley de igualdad territorial con desgravaciones, tiene, digamos, a ver, el programa Alicuota Cero en lo que es las inversiones de educación, el programa Alicuota Cero para las nuevas inversiones en sistema de salud. ¿Terminas reflejando una ventaja y una verdadera inversión o termina favoreciendo un sector X que no mueve la vara? Te lo voy a decir bien en criollo, Mariano, porque fui el único voto en contra de esa mal llamada ley de equidad territorial o de igualdad territorial, porque fue una verdadera ley de clientelismo impositivo. Lo que hay en Córdoba es un régimen de clientelismo impositivo. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que el sistema tributario en Córdoba es como un gran queso gruyère, o sea, un queso pero lleno de agujeros, en el cual si vos tenés privilegio de acceso al poder, vas a probablemente hacerle un agujero al queso y vas a zafar de pagar impuestos. Ahora, si no tenés el privilegio del acceso al poder, vas a pagar impuestos como cualquier hijo de vecino. Y esto es un régimen medieval, absolutamente injusto, incompatible con los valores más básicos de una república, que es la igualdad ante la ley, con lo cual nosotros nos oponemos radicalmente a cualquier intento de continuar con un sistema de favoritismos, de amiguismos, de privilegios que además se prestan para la corrupción, porque esa ley de igualdad territorial, que fue un gran verso que nos hicieron ir a una sesión a la Boulaya, al sur, para hacer una coacción moral, como diciendo, ojo, que les tenés que decir a la cara que no les vas a dar la ley, y lo mismo nos hicieron después en el norte. O sea, se cree que somos tontos, se creen que somos débiles. Bueno, algunos pueden caer en la trampa, la verdad, pero los que conocemos muy bien al gobernador sabemos que lo de él siempre es marketing, que en el fondo esconde grandes negociados por detrás. Ujú. ¿Por qué? Porque si vos querés tener la exención por definición es un privilegio. O sea, la exención es como un subsidio a la Mm. inversa. O sea, en vez de que te dan la guita directamente, no te cobran la guita que te deberían cobrar en la generalidad de los casos. Entonces, ¿a cambio de qué te dan esa exención? Esa exención te la dan a cambio de favores. Y en el peor de los casos puede prestarse a la corrupción. Yo no estoy diciendo que la haya, estoy Ujú. diciendo que casi siempre la ha habido en estos regímenes de exenciones. Cuando sobre todo delegas, que no tiene nada que ver con el RIGI que se hizo a nivel nacional, Ujú. delegas el criterio por el cual das la exención. O sea, no solo el Ejecutivo decide a quién se la da y a quién no, sino que define el criterio, o sea, qué requisito va a tener que cumplir quien pida la exención. Entonces, suponete, si querés poner un determinado hotel, ellos te pueden fijar, bueno, no, pero tenés que facturar menos de 50 millones Ujú. al año. Y si no lo haces, entonces eso se presta para una peligrosa connivencia Ujú. entre empresarios que quieren ser políticos, políticos que quieren ser empresarios, y la confusión de este mundo termina con un conflicto de interés muy grande, con hechos de corrupción que terminan perjudicando al ciudadano de a pie, al vecino común, que no tiene ninguna llegada con ningún legislador provincial, ni con ningún ministro, ni con ningún alto burócrata del gobierno para abrir un pequeño negocio y Ujú. que no debería pagar el 4,5 o el 5% de ingresos brutos o el 7% de sellos para hacer un pequeño alquiler o para ir al súper y comprar la comida con la tarjeta de crédito. Entonces, esta es la diferencia profunda que tenemos. Gregorio, se enmascara de alguna manera en esto de hablar de sectores estratégicos y en realidad, decís vos, es una cuestión de amiguismo, de clientelismo político, una cuestión que hace a favorecer a ciertos sectores y no a sectores estratégicos como habla el gobierno. Es que el sector estratégico lo define el sector privado. Acá también hay una diferencia filosófica y conceptual. No es el rol del gobierno, no es rol del gobierno, un rol empresario de definir qué sector le tiene que ir bien y qué sector le tiene que ir mal. ¿Por qué? Porque a mí, ¿qué soy yo? ¿La vanguardia esclarecida? ¿La vanguardia iluminada que sé más que el resto? No, 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 no creemos en eso. Eso creemos que genera
estos sistemas de favoritismos, de amiguismos, y que ya se lo vio, fíjate, eso es Venezuela, eso es Cuba, eso era la Unión Soviética, eso es Santa Cruz, eso es Formosa, esos son los Santiago del Estero. En Santiago del Estero solamente un guaso tiene guita, que se llama Ic, el apellido. ¿Y quién es el otro que tiene poder político y guita? Es el gobernador, Zamora. ¿Cómo es la cosa? Ganan siempre con el 75% de los votos, porque se aseguraron el control de todos los grandes contratos, de todos los grandes negocios, y por lo tanto tienen la impunidad y tienen los privilegios, y el ciudadano de a pie está totalmente fuera de esa fiesta. Lo que pasa es que ya está sometido en la más absoluta ignorancia, indignidad, pobreza, marginalidad, y está carente de recursos para defenderse y alzarse contra ese sistema ya, porque ya lo han adormecido durante décadas. Entonces, los cordobeses nos tenemos que rebelar contra este intento del gobernador Yarlora de convertirnos en su feudo, Yarlora-Landia, que es un reino completamente al margen de la verdad. O sea, inocula e instala la mentira. Lo que pasa es que a fuerza de muchísima propaganda y con un discurso de centro, esto es lo más peligroso de Córdoba, o sea, un discurso que no molesta a nadie, no le enamora demasiado a nadie, pero tampoco molesta demasiado a nadie. Uno esperaría de un autoritarismo un discurso más radicalizado en lo ideológico, a la derecha o a la izquierda. No es el caso, porque son muy inteligentes en cómo tener un discurso democrático, de apertura, de centro, cuando en el fondo están garantizándose ellos los negocios, los contratos y la impunidad para su pequeño grupo de amigos. Entonces, eso es lo que nosotros desde la oposición no debemos permitir, ni vamos a permitir, y por supuesto que invitamos al gobierno a que reflexione y que adopte las medidas de los gobiernos liberales, que son los únicos que de verdad han permitido a la gente salir de la pobreza y a la clase media ser de clase media y no caer en la pobreza. Que eso es lo que nosotros buscamos, es que no nos roben, que la clase media pueda vivir de su laburo, que decida cada individuo en qué quiere invertir y en qué no, y no el gobierno el que diga este sector es estratégico, este sector no es estratégico, y cuál es la definición, la que a mí se me canta. En educación, el presupuesto habla de un incremento en la partida de un 34,7% de aumento. Y habla que el presupuesto destina 2026 incluye un esquema de inversión social que prioriza la educación con un gasto destinado del 60,9% del presupuesto, que sería un 34 incrementado más que el año anterior. Mira, nosotros lo que creemos es que lo fundamental para salir de la crisis educativa es recuperar la idea de la libertad educativa. Y te voy a dar un ejemplo. Sí. El otro día me vino a ver una persona que quiere abrir un colegio. A la vez no quiere que ese colegio sea un colegio de los más caros que hay en Córdoba, Sí. porque no reciben ningún tipo de subsidio del gobierno. Entonces me dice, la verdad es que con las leyes actuales me es imposible hacerlo, y por lo tanto considero que debería haber una modificación a la ley, que esto se está empezando a discutir a nivel nacional, pero también lo tenemos que empezar a discutir a nivel Córdoba, porque la educación es fundamentalmente responsabilidad de las provincias, para que no exista una manipulación ideológica de los niños en las aulas. Entonces, eso me parece fundamental, y que eso es lo que de verdad hace también a la calidad educativa. Respecto al presupuesto en educación, la verdad que en Córdoba los docentes ganan sueldos de hambre, ¿no? Esto lo tenemos que decir también. Seguramente vos tengas muchos oyentes docentes que están en una situación absolutamente indigna, ni hablar con los jubilados docentes, con los manotazos que se les ha pegado, y no vemos tampoco que en este presupuesto vaya a haber una mejora concreta de esos ingresos para un sector esencial de la población, que son quienes forman a los futuros cordobeses. ¿Por qué no se ve reflejado semejante paquete de dinero en la provincia con respecto a esto que mencionas, ¿no? El sueldo de los docentes, la infraestructura de las escuelas, más aulas.
es como raro, ¿no? Cuando uno piensa en el 60% del presupuesto destinado a educación con las grandes falencias que se visibilizan sobre educación. O sea, llegamos a marzo, llegamos a los días de discutir el gremio con el gobierno y ya empezamos el tironeo y así estamos. Mientras tanto, el gobierno dice, che, el 60% de la plata la pongo acá. Sí, es que es una cuestión de prioridades. Nosotros creemos que el Estado tiene que cumplir cuatro funciones esenciales: la seguridad, la justicia, la educación y la salud. Y en el Mm, caso de la seguridad y la justicia, de modo exclusivo e indelegable. Pero ha habido un gran auge del negocio de la seguridad privada, que hay muchos actores ligados al gobierno que son los principales beneficiarios de explotar el negocio de la seguridad privada, ujú. que eso obviamente crece cuando falla la seguridad pública. Entonces ellos necesitan, los que viven de esto, que falle la seguridad pública para que tenga el auge el negocio de la seguridad privada. Y respecto a la salud y la educación, en un rol subsidiario, o sea, si el Estado no la puede hacer bien, que permita que al menos lo haga el privado. Y lo que vemos es que las clínicas privadas y las instituciones educativas privadas están cada vez cerrando sus puertas, justamente también porque se los asfixia con estos impuestos y no tienen ningún tipo de beneficio, que no deberían tener, deberían estar exentos de impuestos injustos como es ingresos brutos y sellos, porque no deberían existir esos impuestos, no porque alguien les diga ustedes no lo tienen, y mientras otros sí. Entonces creo que es una cuestión de prioridad. Después, si se gasta tanto, por ejemplo, la agencia Pro Córdoba invita a las universidades a un viaje a Finlandia, y bueno, la verdad es que nos podemos salvar el viaje a Finlandia pago con el dinero de los cordobeses, Ujú. con tal de mejorar un poco, aunque sea, por supuesto que es un ejemplo que es irrisorio el monto, pero estoy explicando de cómo a veces los gobiernos, cuando duran mucho tiempo en el poder, pasan a gastar plata en cuestiones que no son Ujú. indispensables y se deja de lado los esfuerzos para lo que es absolutamente indispensable que haga un Estado, que son estas cuatro funciones. Sí, la verdad que cuando uno va viendo estos gastos y hablamos de achicar el gasto público, uno lo piensa también desde la legislatura en un montón de gastos, desde los viajes que tienen los legisladores como representación que terminan en España, viste, en ciertos recorridos. Uno lo piensa y dice, bueno, a ver, creo que hay una parte que no condice con el vecino de a pie, con aquel que quiere mantener su despensa, el kiosco de barrio, que está atravesando la crisis, que hay una rotación de capitales también en ese punto, ¿no? Entonces nada condice con una realidad que es la que se vive el día a día en el barrio, en la calle. Sí, sí, absolutamente, por eso yo me Se me pierde la señal. por supuesto que en algunos casos me han invitado y me negué a viajar al exterior con fondos de la legislatura. Ujú. Me parece que un legislador provincial tiene que viajar por la provincia y a lo sumo ir a la capital, a hacer gestiones, que eso sí es importante y es necesario, pero no viajar al exterior. También creo que todos los poderes tenemos que tener austeridad, pero sí decir que el Poder Legislativo es de los tres el que menos presupuesto insume y Ujú. paradójicamente es el único en el que tiene representación la oposición. O sea, es apenas el 0,32% del presupuesto, pero Ujú. es el único de los tres en el que tiene representación la oposición. Entonces, ahí también tenemos que pensar los cordobeses qué calidad de control Mm. queremos y pretendemos tener, y de pluralismo y de democracia, sí vamos a pedir siempre que el poder que menos financiamiento tenga sea el poder legislativo. O sea, Ujú. son decisiones. Yo creo que una democracia fuerte tiene un poder legislativo fuerte, y Ujú. que siempre que hay dictadura continúa el poder ejecutivo y continúa el poder judicial, pero lo primero que se cierra es el poder legislativo. Entonces, Sin dudas. yo en eso sí quiero hacer un llamado de atención para no caer en la demagogia barata de decir, bueno, sí hay que cerrar directamente, como hay algunas posturas extremas, Ujú. los poderes legislativos porque no hacen nada. No, no No, en hacemos nada porque no ha absoluto. habido tan... No, no, en No, no, ya absoluto. sé que no es, Claro, no es tu caso, no es tu caso. Por supuesto que hay que claro. transparentar todo y Ujú. ser muy austero. Lo que digo es que es cierto que se han votado más los legisladores que han entregado las facultades. Acá en la legislatura vivimos votando delegaciones de facultades legislativas al Poder Ejecutivo. Por Ujú. ejemplo, en esta ley de igualdad territorial, que por supuesto nosotros no votamos. Entonces, si vos estás diciendo, che, yo le delego
al Ejecutivo mis facultades, que además está prohibido por la Constitución, pero lo hacen todos los legisladores, y sí, le está diciendo a la gente, la verdad que más vale cerrar la legislatura, porque para mantener esos edificios, porque también se mantiene el Ujú, edificio de la vieja legislatura, ujú, para mantener esos edificios y mantener todos esos empleados, y después delegar tus facultades al Ejecutivo, directamente me quedo con el Ejecutivo. ujú. Eh, y entonces, en eso es donde hay que tener una responsabilidad y no creer que porque se tiene un lindo edificio existe el poder legislativo. No, el poder legislativo existe si existen legisladores Claro. que sepan, conozcan la Constitución y estén dispuestos y tengan el coraje de aplicarla y hacerla aplicar también. Sí, sí, mantener una labor y mantener una labor legislativa. Y con la Constitución en la mano, Ujú. porque acá no se trata de presentar papelitos y proyectitos o hacer beneplácitos, que están muy bien los beneplácitos, Claro, no me pero molestan no, los no, hechos, no. pero es con la Constitución en la mano. Y Ujú, acá en Córdoba lo hemos visto. Aprobamos la citación del ministro de Servicios Públicos, Fabián López, por el aumento del agua superior a la inflación, y el tipo incumplió la orden, no vino, fuimos a la ujú, justicia. Bueno, estamos ujú. esperando que la justicia lo condene al señor ministro López, que la verdad debería ser condenado en un juicio por haber violado la Constitución. Ahora, si no funcionan las instituciones, hermano, bueno, y entonces sí vamos a estar viviendo en una dictadura al estilo de la de Santiago del Estero, al estilo de la de Formosa, Gildo Infran y todos estos desastres que por lo menos los que amamos la libertad y amamos la democracia no queremos eso para Córdoba. Da para mucho más. Me llevaste a pensar en el ERCEP, en el rol, en si sirve o no sirve, si tenemos realmente, realmente hay instituciones que sostiene el Estado provincial que, en este caso, hablar del ERCEP y algo que los cordobeses vivimos de manera ausente, ¿no? Es totalmente un desfiladero de aprobaciones y nada más, y no de análisis con respecto a los aumentos de los servicios públicos. O sea, hay una cuestión y hablamos de costos elevadísimos, pero es tan grande el número cuando pensamos en 900.000 millones de pesos, una cifra tan enorme, que la verdad que bueno, que se van tantos millones para acá, entonces, viste, yo como le digo a un amigo, no me hables de millones, que me agarra dolor de cabeza, ¿viste? Pero no, 2 millones es barato. No, no, no me hables de millones porque me pongo muy nervioso porque hoy hay gente que no la está pasando bien. Entonces, esa es la realidad. No hay una visión real del vecino común, de aquel que la está pasando mal. Sí, sí, y creo que eso es lo que hay que volver. O sea, la democracia es el gobierno de la gente, por la gente y para la gente. Eso es lo que siempre tenemos que tener en claro. Acá estamos para cumplir un servicio y no para poner a los parientes, poner a los hermanos, poner a los primos, poner a los amigos en el gobierno, en el Estado, después que pasen a planta permanente, y así se arman las capas geológicas Ujú, de familias enteras viviendo del presupuesto público, solo porque alguna vez vos tuviste un puesto de representación para servir a los demás y ujú. te terminaste sirviendo a vos mismo y a tu familia mientras la gente está cada vez peor. Me parece que pasa por ahí. O sea, a vos te votan por 4 años, suponete, bueno, cumplís una misión y después estás liberado, hermano. O sea, si tenés una nueva misión y te confían, ok, puede ser, pero tampoco es cuestión de enquistarse toda la vida además extender los Ujú. dominios del Estado como si fuera propio, porque eso no corresponde. Hay que resistir al archivo, ¿no? 2027, Gregorio Hernández Maqueda, ¿hay aspiraciones a la Intendencia de Córdoba? Sí, la verdad que me encantaría, la verdad que me encantaría porque creo que eh, tenemos que hacer una gran reforma en una ciudad que no le sirve hoy a los vecinos, pero que solo le sirve a los vivos que tienen los grandes negociados y que creo que tengo las condiciones para hacer esa tarea, me encantaría. No es algo, como digo, los cargos públicos no es algo en los que uno vaya a gozar cuando uno los Ujú. hace con responsabilidad y cuando uno no pretende chorear ni para sí, ni para su familia, ni para sus amigos. Es servicio, y el servicio es entrega, es sacrificio. Pero como amo la política, tengo vocación política, me encantaría poder ser el intendente que cambió la historia de Córdoba y que no sea la historia trágica que hemos visto en los últimos gobiernos, Ujú. de intendentes que se van muy desprestigiados y después que encima tengamos que traer a gente que no es de Córdoba para ser suerte de interventores con la suma del poder público,
porque eso termina en nombramiento de un montón de gente y termina en un montón de corrupción, que la verdad que no queremos para nada eso. Así que a mí sí, por supuesto que me encantaría tener la oportunidad de ser intendente, sí. Gregorio, agradecerte esta comunicación. Un excelente martes. No, al contrario, muchas gracias a ustedes, igualmente, que tengan un lindo día. Abrazo. Bueno, ahí está la palabra de Gregorio Hernández Máqueda, legislador provincial del bloque unipersonal Mejor Futuro. Hablamos del presupuesto 2026, de este análisis de lo que está surgiendo en el debate, de cómo se han... cómo se destina el dinero de los cordobeses en el uso, ¿no? Partidas que se aumentan, partidas que se achican, y bueno, todo va generando cierto debate y se pone en tela de juicio y en análisis las prioridades de los gobernantes. 34 minutos.